Cuando doy a luz a mi hija, la niña nace con complicaciones de salud. La niña la desahuciaron. Y recuerdo que el pastor fue hacia la habitación y me dijo estas palabras, que mi hija nació así por mi culpa, porque yo ni diezmaba ni ofrendaba en la iglesia. ¿Qué? Esto es X-Men. Perdón. Dejen el relajo. Segunda temporada. Presentamos a Vivi, agnósticamente agnóstica. JR, aprendiz de brujo. Escéptico, perdón. Carlos Velón, el soldado de Dios. Apologeta. El iluminado Jay, polímata, erudito, gurú y cristiano pentecostal. No jodas. Si Dios tiene que matar a tú el que está viendo este video, contarle que su propósito se cumpla, Él lo va a hacer. Dejen el relajo, segunda temporada. Ya que yo me iba a meter en un like con Jairo Superior para que Velo lo reprenda. No, es de mi equipo. Él. ¿Es de su equipo, Jairo? Sí, cuando yo veo que él está peleando con los cabalistas esos que están inventando un montón de cosas, yo digo, el Señor lo está trayendo. Enemigo del iluminado ahora, superior. No, él me desbloqueó, somos amiguitos. Ya, son amigos. A Jairo lo que le falta Por entender- cierto, Superior, ¿qué el pasaba? pastor de la joven fue que hizo las conexiones para que nos volvamos amigos nuevamente. ¿Cuál es? A Miguel no El le pastor gusta Miguel eso. Grullón. Ah, muy buen No le pastor. gusta él. discordia. No le he encontrado ninguna falencia a Miguel Grullón, honestamente. No le he visto nada que yo diga que hay una descontextualización bíblica en él. Eso, Él es un hombre de Dios. Yo entiendo que él es un hombre de Dios. bueno, No puedo decir más nada, un hombre de Dios. síganos, Ya en con nuestras, eso- síganos en nuestras redes sociales, escriban en los comentarios. Realmente a mí sí me interesa leerlos. Solo a mí. Se los notifico que solamente es a mí. Así que no me tiren tanto odio porque yo soy la única que los lee. Chicos, en el día de hoy tenemos con nosotros a Aixa Gil. Un aplauso. Aixa. Aixa. Ella es adoradora del ministerio CDR. Y viene con... Ella va a empezar con un testimonio y a partir de ahí yo estoy segura que se va a entablar una conversación muy interesante. Así que, Aixa, bienvenida Gracias, a nuestro muchísimas manicomio. Gracias. Muchas bendiciones a todos los oyentes y muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, le puedo decir que en el 2013 fue cuando conocí a Cristo. Antes de conocerlo, mi hermano es cristiano y yo le hacía bullying. Y decía, este tipo lo que esté loco, porque él se alejó de la familia, de todo. Y luego comencé a visitar la iglesia y ahí entonces fue cuando tuve ese encuentro, cuando conocí, porque yo crecí en la religión católica. Entonces, cuando estoy visitando la iglesia ya, quedo embarazada de mi hija, donde fue una niña sumamente deseada. Sumamente deseada. Siento que fue que el Señor escuchó nuestras oraciones, tanto de mi esposo como de mí. Cuando doy a luz a mi hija, la niña nace con complicaciones de salud. La niña la desahuciaron. Y recuerdo que el pastor fue hacia la habitación y me dijo estas palabras, que mi hija nació así por mi culpa, porque yo ni diezmaba ni ofrendaba en la iglesia. ¿Qué? Y Pero déjame digerir esa parte ahí. Porque al principio, cuando tú dijiste que te hacían bullying, tú conociendo, perdón, que tú le hacías bullying a tu a mi hermano, hermano, sí. que él iba a esa misma iglesia. Sí, Ok. exacto. Tú eras de otra creencia, No, de otro tipo de católica. creencia. Católica. Y Sí. tú te burlabas de tu hermano Sí. siendo católica. Ok. En esa iglesia que tú vas y la visitas, a mí me gustaría, antes de, porque eso me dio un shock ahora, ¿quién te lleva a la iglesia, a esa iglesia? ¿Por Mi qué- hermano por- me invita. Te invita a tu hermano. Sí, entonces yo por una situación de salud de una sobrina de mi esposo, lo invito a él y comenzamos los dos a visitar. A tu esposo. lo Ajá, invitaste. exactamente. Comenzamos a visitarla y fue ya cuando aceptamos a... ¿Tu esposo a- era creyente o no era creyente? Él era católico también. Era católico, Sí, ok. incluso él era del medio porque hasta bailaba y de todo, o sea, una cosa ahí. Católico del medio. Ujú, Sí, exacto. me hace sentido. Entonces, él, ahí fue que conocimos, comenzamos a visitar la iglesia y ya nos comenzamos a congregar ahí. ¿Cómo ustedes veían el ambiente de esa iglesia? ¿Cómo ustedes veían al pastor? Es decir, ¿ustedes aceptan a Jesucristo
en una predicación, el pastor dándole esa predicación, o cómo fue el proceso? Sí, una predicación, incluso éramos solamente 7 miembros en esa iglesia. Ah, era un campo blanco. Era algo pequeñito. Bueno, así es que le dicen Campo Blanco. Sí, era bien pequeñita. Incluso era mi hermano, su esposa, los pastores, otro chico y yo. Cuando tú dices Campo Blanco es como una célula. Una iglesita, Una célula. sí. Pequeña, célulita, exactamente. sí, O sea, ok. era como una descendencia de otra, Ok. de otra iglesia. ¿Cómo se llama ese pastor? No, 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 Parece, no. es lo que un hijo del Espérate, diablo. espérate. Claro, porque como tú venías a agarrar y le dices a esta Espérate, sierva que está espérate, pasando por un espérate. momento difícil de su vida, dije que eso porque no di, mi hijo del diablo, para lucrar tu bolsillo. Ponte a trabajar, buen vago, con la pata para arriba en tu casa, sentado. Te vamos a denunciar porque yo voy a investigar el nombre. Alison tiene que darme el nombre. Tiene que darme el nombre porque lo voy a mandar que se arrepiente, ese hijo del diablo. Ya uno, tú sabes, uno respeta y eso quedó atrás. ¿Qué tipo de denominación era esa iglesia? ¿Era pentecostal? Pentecostal. Pseudo Sí. pentecostales. Los mismos de siempre. Dios mío. Pseudo Pero no son pentecostales. Digo, yo no lo veo. No, era Sí, pentecostal eran como ne- medio RT. Como Porque- neopentecostales. Yo le digo Neopentecostales. no Neo, son neo. Ahora Porque que ella no dijo todos los que- pentecostales. Sí, porque yo tienen- recuerdo que mi esposo, él usaba mucho tenis, esas cosas, y le hicieron botar todos los tenis. Entonces, con los únicos zapatos que él tenía, también le criticaron los últimos zapatos, porque eran unos zapatos semiformal. ya. O sea, fue algo O sea, terrible. ustedes se entregaron tanto a eso, Sí. confiaron tanto, que ustedes vivieron ese proceso. Mira, Yo lo que este es de ese mismo grupo. Ahora pasó a un grupo peor. No haga Mira. caso, este es un grupo peor. Pero usted tiene que entender por qué él le habló del diezmo, porque como Sí, era un campo aquí- blanco, era aquí- algo aquí- chiquito, aquí él estaba voy. tratando de, usted sabe. O sea, ese pastor que te habló de eso, o sea, ¿qué fue lo que él vio que él concluye diciéndote eso que tú viviste, que me imagino no, es realmente, es una de las situaciones más dolorosas que puede vivir un ser humano, ver a su hijo enfermo, delicado, Sí, o sea, eso es muy sumamente. fuerte. ¿Por qué te sale con ese disparate? No, y no obstante, después de eso, le dan de alta a mi hija. Y yo le digo a mi esposo, y cuando vamos a decir en lo secular, me gustaba mucho la salsa. Y yo le digo, yo tengo como deseo de escuchar una salsita, beberme un vinito aquí en la casa. Porque para mí eso no era un pecado de tomarte un vino. Porque tú sabes, ya la gente pentecostal, ya RT, pues para eso ellos es malo. Y mi hermano llega y entra y nos ve escuchando la salsa y entra, pero el pastor está en el vehículo. Y mi hermano entra y nos saluda, pero no nos dice, el pastor está ahí, por lo menos uno por respeto. Y él entró a la casa y dijo que nosotros nos íbamos a quemar en el infierno. Que mi hija era la que iba a pagar las consecuencias de nuestros actos. No, pero en el momento que él me mencione, O sea, mi ¿eso hija, ahí fue le doy antes o saco de palo en mi Después, cara. ya que mi Después hija de le dieron haberse- de alta y todo. Sí, y Pero- cogió el CD, lo sacó, No, pero espérate, lo sacó del espérate. radio y se Es lo verdad. llevó. En su casa, en su casa. Es un hijo del Casa. diablo, sí. Hijo del diablo, dame el nombre, Sí, no, por no, favor. no, no, dame el Güey, nombre. güey, Ya eso güey. es- Lo voy a Güey, denunciar con cédula. Los ese perro. pastores, No, no. los pastores hoy en día, ellos entienden que en su mente ellos tienen una autoridad sobre los miembros que ellos Tú pueden tienes que ir- arrepentirte, Alison, hijo del diablo. Mira, bebiendo Pero rojo. espérate, mijo, hombre, Tú porque estás estamos en el hablando del tema. aire. No, es el pastor de ella, es el pastor de ella. No, pero estamos hablando del pastor que ya tenía. No. Espérate, ¿ese es el pastor tuyo? No, hombre, no, Jay, porque es que tú formas Óyeme. parte de esa secta también, Jay, mira. Los Oye, pastores creen no, tener los- autoridad. no, los- algunos. no, algunos. Algunos Tú creen eres demasiado tener. inteligente. Sí, creen tener autoridad sobre los miembros. Y los miembros Yo tengo son. un pique que me quiero ir. Espérate, los miembros, entre veces, voy a decir estas palabras, son medio mamones. Porque Ey, no. yo, no, espérate. ¿Qué fue? No le da falta Tú de me respeto a excusas. ella aquí. No. Independientemente del No. respeto que yo le tenga, tú no puedes dejar que un tipo de persona así vaya a tener autoridad sobre que ti. pasa es, Tú no eres el JR, pensante. no, no, una no, pregunta, no, una no, pregunta. no, no, Tú ya respetas está. mucho. Alexa. Tú respetas, Alexa. respetas mucho a Piña. Claro. Sin embargo, Es un Ese grave es mi error. papá. tú vas a dejar que Piña vaya a tu casa a mandar. No, jamás. Tú puedes- Pero es que quiero mi viejo cada para mi casa, quien, no. cada quien Eso respeta, respeto, en gracias. verdad. Yo Cada sé. quien respeta. Oye, Cada- ¿qué es lo que pasa? cada Yo quien demuestra entiendo. respeto Yo puedo como entienda. respetar. La gran mayoría de los pseudo pastores y pseudo cristianos se aprovechan de la sensibilidad de las personas. Sí, eso Y es. del respeto y el amor que le tienen a Dios. Entonces, cuando tú le tienes ese respeto y ese amor a Dios y tú crees bajo ignorancia total con el respeto que te eso es merece, la suerte. que no lo hace pero es que en base a tiene un razón. conocimiento bíblico. Hay que decir. Cuando tú tienes un conocimiento bíblico, pero por encima de Eso eso, pasa por cuando tú encima no de tienes eso, conocimiento. ama a Dios.
tú vas a aceptar cualquier disparate que un pseudo pastor te diga diciendo que es de parte de Dios. Entonces, ella lo reconoce ahora que eso es así. No, porque ahora ella tiene conocimiento, ya pero tiene. antes quizá no, ella quizá le era chocante la vaina, pero quizá No, como no que es medio eso. dudaba. ¿Sabes qué es lo No, que y me pasa? traumó bastante Cuando porque tú luego de eso acabas me de dar a descarrié. luz, tus hormonas están Ahí está. revolteadas. Una vaina Tú postparto. estás sensible. Tú tienes a tu criatura delicada y tú lo único que quieres es estar bien, porque las mujeres acabando de dar a luz están en un estado de, vulnerabilidad muy, 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 muy delicado. Entonces, que tú te aproveches. Mira, Mírame, eso yo. Es que yo me imagino yo en la clínica y es que no puedo. es que Usted no. pero para qué hable, porque es que me siento indignado como hace el tipo. Yo mato mire. a quien sea. miren, ustedes, Sí. pero está bien, pero ustedes cuando se vean al espejo siéntanse indignados también por lo que hacen, porque el asunto es el siguiente. Ahí va. No deje sus habladurías. Ella, Que nadie le va a creer. ella está diciendo que por respeto, Sí, claro. Sí. pero ese respeto se traduce a un temor a Dios, porque ella está Así es que confiada. yo lo veo. Exacto. Así es Ella que está yo lo confiando en eso. veo. Y por eso es que yo soy tan insistente en que nosotros tenemos que ir a la Biblia. Claro. Es la Biblia que te dice a ti lo que es y lo que no es. Yo te pregunto, y creo que tú mencionaste algo también ahí entre lo que estábamos comentando todos. Tú te descarriaste. Sí, claro. ¿Por qué te descarriaste? ¿Cuál fue el punto de quiebre que tú dijiste, no, me voy para la calle, para el mundo? No fue en sí, fue que dejé de visitar, o sea, me alejé totalmente. O sea, yo nunca fui como de andar mucho en la calle, pero sí me alejé, me aparté totalmente. No, yo digo el mundo en el lenguaje evangélico. Sí, claro, O sea, que sí, claro. Aunque tú no eras una muchacha. No, lo quizá que todo esa presión, porque también me querían presionar a que me casara y yo no podía casarme. Ah, porque obligado. Espera, tú vivías en unión libre. O sea, que exactamente, todavía Ok. estoy en unión libre. Lo que pasa es Ok. que estoy en un proceso migratorio donde no puedo casarme Entiendo, todavía. claro. Entonces querían como presionarme que sí, que me casara y yo dije que no, me iba a casar. Porque yo estaba pensando en el futuro de mi hija. Dios, tu esposo. O sea, Y ese de fue uno de nosotros los, como eso fue uno familia. de los elementos que te hizo. Sí, me desencanté totalmente. Pero el otro elemento de que te dijeron, mira, tú eso le está pasando a tu hija porque no pagaste diezmo y porque está haciendo esto y aquello. todo eso me y traumó luego totalmente. todo eso fue como Sí, una claro, bola de fue nieve una bola creciendo. Exactamente, Ok. exactamente. ¿Qué viviste cuando te apartaste de esa secta? Bueno, Quiero decir, tú ¿qué sabes- comenzaste a hacer en el mundo? No, solamente no dejé de congregarme. chin de romo, Ya. juca. No, nunca también. Ya ahí la nunca salsa, fui que bebedora. espera, ya ahí la salsa la subía a toda. Claro, a todos los fines ya de no era una semana. copa de vino, era No, bebida no, yo dulce. nunca he sido de tomar. Teteo, saco de mueca. No, cosas- no. Cositas No, que no, normalmente no, le pasa a no, no. uno. No, mira, incluso Jay, una vez Su que, mueca es la 42. que Bueno, yo fui a una discoteca. Tu esposo se descarrió contigo también. Sí, él se apartó. Alison. totalmente. Incluso él hasta me culpaba a mí Es que fue por mí Alison no hay que lo hizo. escucharlo mucho. Alison necesita conectarse a la simiente de Cristo. La simiente de Cristo. Yo fui a una discoteca un día y estoy, bueno, como dice Jay, fumando juca, A ver, tomando, es que yo no ese día miento. me tomé un poquito de whisky y yo de repente caigo en el asiento y mi prima me dice, ¿qué te pasa? Y mi respuesta fue, Dios no me quiere aquí. Eso se llama contristación del Espíritu Santo que está en la Se Biblia. sentía reprendida. Nadie se queda Mira, tranquilo. Mira, y así, nadie. y me gustó de ella, que ella en vez de juzgarme, lo que dijo fue, vámonos. Tu Y prima ahí- que no era, me imagino. no, mi cristiana. prima es sin Tu conversar. prima te dijo, vámonos a los rulares. Yo te voy a guiar por el camino rural. No, ella, No, si hubiera sido mala amiga, le dice, bébete un par de copas para que te sientas Quédate alegre. aquí, tranquila, Quédate aquí, ¿verdad? date No, es dos que- jucazos, date dos Es jucazos. que contra el Espíritu Santo no puede nadie. Ni el Increíble, diablo que yo te caí- dio. Dios me muestra un nombre y yo quiero hacerte Ay, una es que este pregunta. hombre da- ¿A qué? Permiso, velo. Y yo quiero saber qué papel tan importante ha jugado en tu vida. Háblame de Nancy. ¿Qué papel ha jugado en tu vida? El WhatsApp no vale. No que WhatsApp, que espiritualidad que hay. Nancy, para mí, wow, ha sido mi ángel en la tierra. Pero ¿quién es Nancy? Porque ¿qué te- Ella Eso es Dios que me revela, ella es, vidente. ella es mi mentora. Ay, por favor. Aquí en Santo Domingo. Ella, yo luego cuando volví a los caminos me congregaba en otra iglesia, se llama Ciudad de Dios, el pastor Cristian Coronado. Y ahí es donde a ella Muy bueno. le dan que ella tiene que ser mi mentora. O sea, ella a veces cuando yo me sentía débil en el espíritu, de repente esa mujer se aparecía en la puerta de mi casa. Me decía, el Señor me envió aquí. ¿Qué pasa? O sea, yo por eso le digo que ella es mi ángel aquí en la tierra, de verdad que sí. ¿Cómo se dio ese proceso entonces de que ya tú estando ahí sintiéndote contristada, como que no Mira, estaba ya- ¿Cómo llegaste nuevamente a la iglesia? ¿Cómo llegué? A través de, quedo embarazada de mi segunda bebé. Cuando voy al médico me dicen que no hay bebé, que lo que hay es un hematoma. Ay, mi madre. ¿Qué pasa? Ya una amiga de mi trabajo
es cristiana y ella me hablaba de su iglesia y me había invitado. Pues ese día resulta que la iglesia quedaba al cruzar la calle de mis suegros. Y yo le digo a mi esposo, yo voy a cruzar a la iglesia, quédate con la bebé. Cuando estoy allá hay un predicador, yo estaba incómoda porque tenía amenaza de aborto. Y de repente me paro y me digo que me voy. Pero ese pastor dice, yo quiero hacer una oración de sanación. Y yo me acerco adelante. Y él va donde a mí nadie me conoce en esa iglesia, y me dice, yo ordeno en el nombre de Jesús que ese hematoma sale ahora de ese cuerpo. ¿Cómo? Y nadie en verdad sabía, solamente mi esposo y yo, lo que yo tenía. Ni siquiera la persona que te dijo. No, porque ella todavía no era mi mentora. Después de eso fue. Entonces ahí fue como que yo nuevamente comencé a visitar y hasta que volví a reconciliarme con el Señor. O sea, él te hizo la oración de sanación. Sí. Y tú comenzaste a visitar. Pero, ¿qué se produjo luego de esa oración? Ya yo comencé a acercarme más a lo que ¿Y tu hematoma? Mi hija tiene 7 años hoy en día. ¿Qué? Así es. Era un hematoma. Te dijeron los médicos Me dijeron hematoma. que un hematoma, que no había bebé, no había, incluso no tenía latidos ni nada. Y eso fue un domingo. Y yo el lunes siguiente fui a la iglesia, fui al hospital y el corazón de mi hija estaba a 1.000.000. No, y hoy pero- mi hija tiene 7 años. No, pero habla ahora, Teo. Habla, Teo. No, porque esa es su experiencia personal. ¿Qué experiencia personal si está hablando de los médicos? Velo, le voy a hablar Pero, simple. espérate. Porque Hay yo quería quedarme callado para dejar que la vaina pase bonita. Espérate. Hay evidencia de eso. Tú vas a dañar Una mi Tú persona- tienes Tú vas a evidencia. dañar mi momento sensible. Espérate, no, O yo sea, lo voy a mírame dañar los ojitos porque abajo. Veló me preocupó. Tú vas a dañar mi momento. Veló me provocó. Mira mis Ok, ojitos, simple. ellos dos, mira lo que están Simple. haciendo. Es que yo- Para- Hombre, no. Está bien. Cántale, mi amado, Está bien, cántale, mi amado. No, está bien. Espérate, la pregunta es, viene la pregunta boca a pie, porque a mí me la hacen. Mira, los temas de milagros son tan delicados. Ya, porque está bien. Yo recibí Está bien. un diagnóstico de mi segundo hijo, donde no podíamos tener más hijos, porque había unas complicaciones tan grandes en la relación mía y de mi esposa que iba a perder la vida. O sea, pocas veces yo hablo esto, pero cuando a mí me dan un... Él me quiere, yo lo sabía, no le hagan caso a lo que me Cuando a dijo mí el me video anterior. dan... No entendí ahí. Cuando a mí me dan un testimonio tan fuerte de vida, que tiene que ver con ese tipo de procesos, yo me siento identificado. Al mismo tiempo, como yo soy muy sensible con eso, yo pregunto también dentro de la parte científica. Ese diagnóstico que te dieron, ¿tú lo tienes? ¿O ese diagnóstico...? Tendría que buscarlo, pero creo que sí que lo tengo allá en mi casa, que fue una sonografía, decía un Porque hematoma, que no había embarazo. Yo guardé las placas de mi hijo que me dijeron que iba a morir en tanto tiempo, por una desviación de la columna grado 5. Incluso mi hija, Entonces, después de nacer, nace prematura. Prematura también. Nace prematura. Incluso mis 2 hijas, las grandes, son prematuras. Yo también soy La grande me la desahuciaron, me le dio paro ¿verdad? respiratorio. Incluso la doctora, que es otra, yo parí en el Centro Médico Vista del Jardín. Y ahí creo que son testigos de Jehová. Y yo recuerdo que la doctora, cuando mi hija la grande, me dijo, tu hija se te va a morir si tú no la vuelves a traer. Y yo no recibí esa palabra. La doctora te Y hasta el dijo. sueldo yo no he vuelto a entrar ahí. La Confian- doctora me dijo, tu hija se te va a morir si tú no la traes. Porque tienen algo monetario. Ella me dijo, ay, el señor, yo cobro 20,000 pesos y el señor me tocó y solamente te voy a cobrar 7. Pero y de ¿cómo? eso sí- ¿Quién te dijo así? La doctora. Pues, o sea, que la doctora es creyente. ella es cristiana, ella es testigo de Jehová, creo que son ahí. No, no te preocupes. No, ya cuando tú me dices... No, eso, los testigos de no. Jehová no me caen bien y no, fue no. porque me hicieron una vaina en estos días. No, pero Sí, espera, no me caen bien. Ok, entonces tú vives ese proceso confiando en Dios. ¿Cuánto tiempo tú tienes después que volviste nuevamente? Que el Señor te buscó, porque eso es lo que dice la Biblia. Es Él que 5 te busca. años. 5 años de Que volví. ya de tu Ojo, proceso. me voy a cohibir por Bianca, no por Veló. Por Bianca. Pero cohibir de qué, si te estamos hablando de qué tú tienes ahí. Una queja. Tú lo que No, tendrías no, es no, una no, no, queja. no, no. Tú no crees, porque te voy a decir algo. No, él no cree ni que el le- Señor ni a que mí- Te lo Dios voy a se le poner siente ahí al sencillo. lado. Yo Mira, tengo una desviación en la columna y supuestamente yo debí de dejar de caminar hace años. Yo corro más que Félix Sánchez. ¿Y quién tú crees que te que tiene tú- ¿Quién tú que crees tú que te dejaste tiene de pie? correr, que tú dejarías de correr hace años. Sí, yo tuve un accidente, Velo, y yo me lesioné la columna. Inclusive, La Velo, pregunta, Velo, la déjame. pregunta es, ¿tú tienes tu desviación en la columna todavía? La tengo todavía. Mi hijo no la tiene. Ah, Espérese. Dios. Espérese. No opine lo que no conoce. Pero espérate, que usted está hablando basura ahora. Maya. Si usted verdaderamente tiene un testimonio donde usted tiene evidencia científica y usted lo va a dar, No yo dañe traigo la mi historia, evidencia. que No, me la voy a pasan- dañar me ahora, pasan un espérate. menudo. Si de verdad yo tengo un testimonio
donde hay evidencia científica de que hubo un diagnóstico, ¿por qué usted cada vez que va a dar ese testimonio usted no lo lleva? Usted no lo lleva con usted. Porque yo he dicho que no me gusta, sabiendo que yo usted me va a ir, supe, yo lo supe cuando sabiendo, llego aquí. Y yo, la única que lo- sabiendo que usted en algún momento va a dar testimonio de eso, y usted va a ir a una plataforma de un testimonio de algo y no va a llevar la evidencia. Yo no Es una estoy dando- falacia, yo es no- una eso es falacia. una falacia, No otra- necesariamente. Si yo guardo un testimonio de algo, porque yo tengo que creerte porque tú eres tú. Porque Oye, sí. oye lo que No, vamos a tú hacer. no Como estás yo obligado. Yo tengo que creerte Yo obligado. tengo el contacto de su esposo. Güey, eso Me igual va que a los... ma- me va a- espérate. Eso escucha, igual escucha, que los espérate, brujos que espérate. nosotros estábamos denunciando hoy. Hay que creerle porque son ellos que lo dicen. JR, No, espera, nadie- Porque son ellos. vaya, JR. entrevista, que esto no es un debate, esto Sí, es esto una no es un entrevista debate. No, porque formal. ustedes están convocando, están convocando lo los siento, demonios. lo siento Vamos con a su- darle. Lo siento con su lado. Si yo sufro un milagro y tengo evidencia científica, suélteme con eso que yo voy a andar con mi A ti evidencia Dios te sanó en científica. vivo aquí. Claro. Yo voy Usted a tiene tener un brazo más corto que otro. Yo voy a Usted tiene un tener brazo más evidencia corto que científica. y Dios lo sanó. Entonces a los brujos, ustedes no le quieren no, creer porque son ellos que lo dicen de boca. Entonces una gente que viene de un testimonio cristiano sí. Ese no es. A los Dígame. cristianos sí. Ese Lo no es primero posición. es A los cristianos lo sí. primero Esa no es es posición. lo Esa no es primero posición. es que vamos a respetar porque esto no es un debate, porque si Claro. hubiese sido un debate de un principio se dice que es un Ah, debate. pero ustedes son los que es están- una ustedes son los que entrevista están formal enchichando. de un testimonio Ustedes son tomando los en que están cuenta enchichando. que tú sabes que estos tigres cuando van a diferentes medios le añaden un capítulo nuevo a sus historias dramáticas Claro. de que esto, Una que cosa es la aquello. mentira y otra cosa es lo Entonces, vivido realmente. Ella te está hablando de algo real. Ahora, tú quieres... No. Ella está contando su experiencia personal. no es No, es pero una no es la experiencia tuya. personal. Por lo tanto, yo no estoy obligado a creerla. Eso Pero es lo que está yo quiero bien. que usted entienda. Pero el nadie te detalle está está que diciendo hay que lo crea. datos. Yo nací prematuro y Hay estoy vivo. datos, hay datos de... A mí me pusieron en una incubadora y dura 2 meses. Estoy tú tienes vivo. una certificación que avale que No, tu hija... estoy en vivo. ese A ti tiempo era yo un no te hematoma. creo nada porque tú Sí, tenías Estoy un brazo más largo que vivo. otro. Y- Está vivo. Y tengo evidencia Mira, médica. ok, vamos a hacer algo fácil y sencillo. Ella en su casa tiene una sonografía de cuando a su hija la diagnosticaron que no era un feto, sino que era un hematoma. Ajá. Entonces yo me hago responsable de subir la evidencia, si ella me lo permite, cuando hable con su esposo Allison, que está allá trabajando. Él era cristiano, Dios lo libertó de la homosexualidad. Yo no estoy de acuerdo, te voy a decir por qué. No, ni yo tampoco. No, eso en Yo caso entiendo- de- yo Lo entiendo primero la- es que ella la- no tiene por qué justificar el milagro que Dios hizo en ella, porque ese milagro es para ella y para su Amén. y para la gloria de Dios. Entonces yo Amén, no gloria tengo, a yo Jesús. no entiendo. Exacto. Wow, Yo ya no que entiendo santo, por qué, no poderosamente. es que Es que es el punto. Mira, Yo no tengo por qué el creerlo trabajo- tampoco. El trabajo de Satanás es denigrar lo que Sí, hace Dios. lo que hace Dios, Pero el claro. trabajo de Dios Pero es estar por encima hasta de Satanás. La vaina iba a estar Entonces, bien bonita una hasta cosa- que usted enchinchó. Una cosa es lo siguiente, mira. Lo único que yo digo es que yo me identifico con tu milagro. Sí, claro. Eso es lo único. Amén. Porque tú estás aquí y tú estás presentando no solamente esa parte, Yo lo sé. sino el proceso que tú viviste. El de los moños. Espérate, que Exacto. volvió, entró Satanás, tú se pone así. O sea, tú, el diablo prendió en candela aquí, no te preocupes. Entró Satanás, mírenlo en el video, Entonces- señores, mírenlo fijamente en el video. Entonces, oiga, en esa parte yo entiendo, o sea, a mí ahora me interesa saber cómo tú le sirves a Dios y tú que eres adoradora, cómo te hiciste adoradora y cómo tú le sirves a Dios. Bueno, te digo que comencé a congregarme en otra iglesia aquí. Ahí fue que me bauticé. Tuve la bendición de poder bautizarme. En mi bautizo se fue a debate. Porque como te dije, al yo no estar casada, Sí. tuvieron que debatir eso sobre. Cuando voy a Patterson, New Jersey, al ministerio CDR, ahí el pastor hace un llamado a quién canta en la iglesia. Entonces ahí me hacen lo que es la audición. Ahí entonces comienzo a pertenecer lo que es al ministerio de adoración de CDR. ¿Le cantaste ahí? ¿Te Sí, vieron claro, ahí? y luego entonces ahí ya comencé a cantar en Pero lo que tú sentías eso, tú sentías que Desde querías pequeña yo adorar. estudiaba música. Un Yo talento que Dios te da. Sí, gracias a para Dios. desarrollar. Y ella comenzó a formarlo a través de los estudios estudiados. Que viene siendo Dios. No, porque que los estudios que No, no se desde estudian pequeña no son yo estudios. estudiaba música. No tiene lógica. Y entonces ahí ya. No, el talento viene de Dios. Mi talento viene para él. Para Claro, gloria y honra claro, de él. Yo lo creo. ¿Y tú grabarías con una misa RD? El embocero cristiano que está en la 42 cantando y haciendo saco mueca. No, porque tú sabes que la palabra nosotros tenemos que llevarla afuera dentro del tiempo, tomando en cuenta que Pablo dijo, tú eres de fulano. El pero micrófono, al el final somos micrófono. todos. O sea, Pablo lo dijo, que teníamos que, aunque tú fueras católico, sea lo que sea, podíamos. Entonces, Dunami es un muchacho que es representación de la música urbana cristiana, lo único que está en la 42 de la discoteca. Pero dámele promo también a la transición No, el cristiana. Señor reprenda al diablo, ese pájaro. Ah, ok. Pues bien, entonces Dunami, no, ni te voy a escribir tampoco, no me está escribiendo, que me está escribiendo por WhatsApp que te escriba canción, yo voy a escribir, no voy a ser parte de esa diablura. Muy bien. Entonces Dunami CRD, ¿tú grabarías con él?
Una canción. O sea, la parte del dembow y la parte Si él de deja ese mundo y va a la iglesia así. Exacto. Tú no irías a una Ahí está. discoteca a cantar. Arrepiéntete. Tú irías a una discoteca a cantar. Porque si es que está lo Si el perdido. Señor lo pone en sentir, yo lo hago. Si es ¿Cómo, para ganar cómo el almas para Señor él, pone sí. en el sentido? Que yo siempre he querido aprender eso. Ay, ¿verdad? Sintiéndolo. Salieron las lágrimas, Es verdad. no lo da. No, bebé. No, no, vienes tú y ahora vienes tú. No, Pero hombre, sí. no. Así yo no puedo. Pero es que claro, porque Esa se llama suave. Es para yo saber cómo el Señor pone en el sentir, porque... El Señor lo pone sintiéndolo y Qué punto. difícil. Ya. Pero Sí, ¿cómo? esto. Dímelo. ¿Cómo? Sintiéndolo. Lo siento meterme ahí a predicar. y Eso es ahora- como un atracador que sienta meter su Y a banco mí me así. dio la gana de decir que fue el Señor. ¿Cuál es el problema? Sí, pero ok. lo no tomar el admitió. nombre de Jehová. Lo tu hermano. admitió. No importa. Tú no No puedes, me importa. porque te dé la gana, tú No no me puedes. importa, yo lo Ey, siento. ey, Y si yo lo la siento, y si fue el Señor que lo puso. Ok, ya. es decir que nosotros los cristianos podemos coger el nombre de Dios en vano así porque Velo lo dice. En vano no, pero yo lo quiero decir. Porque tú yo lo sientes, porque tú lo Porque sientes. Sin evidencia y sin prueba, tú lo No, sientes. Que fue el Señor. No, la evidencia. Oye, va- cómo estamos Bueno, poniendo el la nombre de evidencia Dios va a como ser papel de la- ¿Quién baño lo aquí. admitió? Lo que yo A mí llegue, me la dio la palabra. gana de decir No te que fue el preocupes, tú no Señor. estás O sola, sea, el que Señor fue está a con él. nosotros. Oye, el Señor está con Yo usted. estoy ¿Dónde está? contigo. ¿Dónde está? Yo Por estoy favor, contigo. cámara, enfócame al Señor que Velo. Fue a él dile, que le dio la gana de Dile, decirlo. donde se reúnan dos o más en mi nombre, Ahí allí yo estaré. Y yo- Ahí y lo estaré. creemos por fe. Pero yo no lo Y yo veo. siento. Sí, pero hay dos más en su Es que nombre y tú no eres lo un veo. ciego espiritual. Ajá, Tú te lo ok. has dicho siempre. ¿Quién más de ¿Cómo aquí? lo vas a ver? ¿Quién Pero más vea, tiene- espérate. Un hombre que viene aquí a contradecir a los que dicen que están en el mundo espiritual le está diciendo a énfasis que tú no estás en el mundo espiritual. ¿Cómo es? Velo, defina. Porque él cree eso. Defínase. Yo he estado No entiendo. Claro. No entiendo. La gente tiene derecho a retratarse. Yo le he estado dando unos estudios a Velo. Te tiras una foto. No. Yo le he estado dando, para que lo sepa el público, yo he estado de manera privada dándole algunos estudios acerca de la espiritualidad y los dones de lengua a Velo. Y Velo, el otro día estábamos orando a las 3 de la mañana y dijo, Sama, eso para mí es un orgullo, yo me siento bien. Es un orgullo que Velo dice, y lo Sama. No le salió bien, pero te vayas encaminando. Después tú vas con el King de la Lo Basonda, que pasa es que tú- y Mayendo. Tú Tú no sabes, te tú vayas tú no te diste- Lo que tú no te diste cuenta fue que yo estornudé. Y hasta un fue estornudo tú lo quieres alabar. No, pero el Espíritu Santo está en ti, Velo, aunque tú no lo creas. Tenemos un testimonio de los testimonios que a mí me gusta. Porque yo sé que a usted. Bueno, y a mí me gusta Ay, también. me gustaría. Estaba muriendo, el pastor le dijo que era porque no estaba diezmando en medio de la No, pero Tú me estás odiando. énfasis lo va a ver en ¿Ya el video. entendiste por qué tenía que no venga a dañar la cosa? No, énfasis que lo ve en el video. Era porque no estaba diezmando, que la carreta se estaba poniendo y agonizando. Yo tengo un sentir de que tengo que dejarlo ahí. El Señor, ese sentir. Pero si sigo insistiendo, el diablo, me imagino. El diablo hiciste también. ¿Él también insiste? Coño, yo quiero conocer esos sentidos. ¿Es verdad? No, ese pastor me cae bien. Vivi, ¿qué hacemos? Pon orden. Ay, a mí me gustaría Y que. estos cabellos de Bianca, azules con morado, que no me había dado cuenta y blanco. Apoyando ¿Y la qué es lo que está comunidad. pasando aquí? Y esta falta de respeto que hay en este programa. Y esto es un cabaret ahora ahí. ¿Pero y cómo es esto? Pero hay fans que Y me escriben. mandaron un video de Bianca por ahí. ¿Cómo fue? ¿A dónde? Sí. ¿Es verdad? No, pero no, es muy privado. O sea, no es privado íntimo, sino El privado. pastor, tú mencionaste al pastor Miguel Grullón. ¿Cómo tú Sí. conociste a Miguel Grullón? Bueno, lo conocí por vía de mi esposo porque él escuchaba la emisora PMG Radio Show. Entonces ya cuando la iglesia abre, entonces comenzamos nosotros a congregarnos allá. ¿Pero dónde allá? En Patterson. En New Jersey. Patterson, ok, está bien. ¿Cómo tú ves esa congregación ahí? ¿Tú la sientes bíblica? ¿Son bien bíblicos? ¿Son cristocéntricos? O sea, ¿te predican siempre de Cristocéntrico, Cristo? sí. Son cristocéntricos. ¿Conocen a Jairo Superior? Ah, ¿sabes? No, Jairo es amigo de Jairo, todos. pero el Jairo es amigo de panel, todos. siempre tengo el panel del pastor ahí. Pero bueno, muchachos. No, porque Miguel Grullón yo he visto No, es debatiendo. un Yo lo he hombre, visto, es un caballero. yo lo he visto Sí, debatiendo en con verdad, Jairo el Superior sí. y Miguel Grullón tiene muy buenos argumentos bíblicos. Él se quiere bastante, centrar en la sí, Biblia. sí. Sí, no, yo no le he encontrado nada en lo público. En lo público. Pero va a porque no lo señalar, conozco, ¿verdad? en lo privado no lo conozco. En lo público no le he encontrado nada que yo pueda decir. Sí, no, de mira, verdad, y- como dijo Jay, es un hombre de Dios. Para mí, Miguel Esperamos que sí. Y Dios Sí. usa milagros, lo usan de todo. O sea, que al final es un hombre de Dios. Es la larga brazo y cosas así. Ven acá. Donde la- ciencia. Que por cierto, ya yo vi el guasón bebé, ¿cómo que se llama? La Rioba ya está alargando la pies. gloria de Dios. No, Yo- sí. Yo creo que hagamos un minuto de silencio por la Rioba porque Dios lo está utilizando en alargar el brazo. ¿Verdad? Está alargando Este brazo. programa. Y pie. Este programa va dedicado a Larry Owen. ¿Quién que es ya Larry alarga- Owen? Él era un artista del mundo, o sea, estamos en el mundo, pero en el mundo espiritual que es el malo, pero no del bueno que es de Dios. Y entonces él cantaba música mundana, que era de la música de Puerto Rico. Él es de Puerto Rico, él es mexicano, yo creo que. Entonces se convirtió y ya el Señor lo está utilizando en bracito largo y piecito. Todo un proceso. Hay muchos que se han quedado ahí, no han alcanzado a TV Joshua, que TV Joshua. Por cierto, me oró en la cruzada, no pasó nada conmigo, pero que quizás que yo estaba muy atado
Entonces, él me topó allá, las 2 noches de la cruzada y no pasó nada Espérate, conmigo. TV Joshua te tocó. Me tocó, mírame, ahí está, Ay, yo creo que están los videos, me tocó, pero yo entendí que yo estaba con un espíritu de incredulidad y por eso no pasó nada conmigo. Sí, pero yo creo que pasó algo contigo, porque te puso me más- transfirió todos los demonios. Te transfirió todo eso, diablo. O sea, Bien, mira. No, de verdad, eso me tocó y no pasó nada. sí, pero Que lo lo importante, sepa, para el cáncer murió. pero lo importante es que Pero él di que iba a resucitar, pero él di que iba a resucitar. Yo me puedo parar. era Producción, otro. autorízame a irme de aquí, porque yo no puedo, no, de verdad. ¿Sabes por qué? ¿Tú No, sabes por oye, qué? verdad. Oye, Este día ha sido muy largo. yo no me paraba, Mira, otro, era él. la Yo no me comidita que paraba. tú me trajiste no es suficiente. yo no me he parado por mi hermana. El chivo como Oye, que me yo está no me revolteando paro la por ti, mira, barriga. de corazón. No, yo tengo que yo porque yo la siento mi Gracias. hermana, yo no me he parado de aquí. Amén. Pero que si él murió, bueno, y la agüita Al favor, producción, autorízame a irme, por Dios, porque yo no puedo en esto. ¿Qué es lo que tú menos? Y tú llegaste a dañar la cosa él también. vendía agua, él vendía La agua de Biblia Israel. dice que en los Del río de postreros Jordán. tiempos saldrán burladores de la palabra, Ah, no, con decime yo. por sus concupiscencias, ¿verdad? Van a incluso hasta desviar a personas. Pero yo te siento muy firme y qué bueno que el Señor te llamó, qué bueno que el Señor te dio tus niños, llamado? ¿verdad? Eso, No, incluso ha sido la mejor decisión que tomé en mi y es vida, la de mejor verdad. decisión que tomamos. Claro que sí. No, Una no. pregunta, el no. llamado. Y le iba a decir- Pero mira este es el que te invita y mira cómo se burla este satánico. ¡Ey! Oye, No, lo- déjalo, que oye, fue- lo- déjalo. ¿Tú le preguntaste por el llamado? No, yo hice. No, para saber por dónde fue que el Señor la Él llamó. se acogojó por mis lagrimitas y se calmó. Ah, no, pero en serio. Sí, JR. el Señor- Yo el yo Señor no me me llamó a voy mí a poder de también. gira hacer en febrero. Tengo que estar aquí, yo metido. Mierda, Si el ¿Qué es Señor lo la que llamó, quiere? pregúntale por lo menos cómo fue que la llamó y cómo fue. Ella no través dijo de su que la palabra, llamó, fue dile. veloz. Claro Ah, que sí, que fue a Fui través de yo su que lo dije. palabra. A través de su palabra la Claro. llamó. Igual que a mí, igual que a todos Es los que así. escuchamos la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ay, Dice un amigo por tuyo eso que fue se llama te el dieron de apóstol pinga Pablo. ahorita en el debate, ¿oíste? Es que oye, los demonios siempre sueñan convencer a Jesucristo, pero no Y van no a poder. pueden No, hacer no pueden. De que a Jesucristo, pero no a usted, ¿verdad? A Y a- Jesucristo. Pero será Jesucristo Superstar, el de... No sé. Él es un Mira, superstar. Como tus tú eres canciones. adoradora. Mira, que me dijo que está la vaina. ¿Tú quieres la barquilla para ti solo ahí bien? Sí, claro que sí. Dale. Me gustaría que nos regalaras una adoración para terminar. Lo que intentamos que fuera un lindo testimonio. Sí. No, y lo fue. No, y de verdad que Me lo siento fue. conmovido. No, real, yo me siento identificado porque o sea, son situaciones que pasan, porque tienen que Micrófono. pasar. Tienen que pasar porque son conexiones con Dios y al final las conexiones con Dios son directas y la dirección de Dios no va conectada a lo que uno piensa. El iluminadito puede pasar por eso también, Señor te ¿verdad? reprenda, diablo. Ok. Ya eso era lo que quería. No, ¿Viste? no, mira, ¿Viste? mira. Tú viste que todo iba a cambiar después de que te lo decía el Te va- locotrón de la No, es que todo el mundo habla de la historia de Job y de los tigres normal. Sí, hasta que le matan un Es hijo. muy bueno hasta que te mandan a Le matar matan un muchachos. hijo, Oye, le le bajó su semblante. Qué No, pero bien. ven Pero acá, no, que no, yo no. sé. Pero no, Vivi, no te vayas por ese lado. Vivi. No te vayas Por por ahí. fin, vuelvo. No, mira, quería decir ya para finalizar que como el joven aquí, dicen... J.R. Ok, entonces dicen de que, que como Dios te tocó, que como Dios... El Señor revela. El Señor revela. Pero si te tocó, no te reveló, porque Y- tocar es una cosa y revelar es otra. Y revelar es otra. Sí, porque si el Señor te tocó, ¿en qué parte del cuerpo Él te tocó? Yo te dije lo ¿Y de cómo la fue el toque, oración. más A o través de menos? su ¿Por qué tú palabra. dañas? A través de la palabra se puede tocar a una Claro que persona. Sí, claro que sí. Mira, qué interesante. Es más cortante que una espada de dos filos. no, le así hasta es, los huesos, los así tuétanos. es. La, llegan la, con- la, Mira, ra- y- la y RAE decirle tiene que que- recapitularse. El Señor, ya cuando vuelvo a los caminos, el Señor me reveló antes de yo tener mi primera bebé, el Señor me reveló 3 niñas. 3. ¿Tú tienes 3 hijos? 3 hijas tienes. Duro. Y cuando quedo embarazada de la tercera, todo el mundo me decía, ese es varón, es varón, es varón. Pero ya mi espíritu me decía, o sea, en el espíritu me decía que era una niña. Cuando el Espíritu te dice algo, ¿cómo es más o menos? ¿Cómo es ese sentimiento? Yo No, te porque- pedí una adoración. No entres ahí. ¿Qué no Es que va entres a pero ahí. ¿cómo que no entré ahí, Voy a Pri? cantar. ¿Y qué comunicación es esta? Pero es que Eso yo es quiero algo personal. Yo quiero saber cuando el Espíritu te comunica cómo es. Porque yo tengo sentimientos también. Yo lo que no sé si es el Espíritu o no. Yo tengo sentimientos No, yo también. te puedo asegurar que son espíritus. No, tú lo que eres es que tome el nombre de Dios en vano aquí. No, él tiene sentimientos. Oye, a Beló le da frío y ya de una vez dice que el Señor lo Mi tocó. Señor Jesucristo, el Eso nombre. da, yo eso lo da tomo. pena y vergüenza. Yo lo tomo. Y lo proclamo. Canta como Ana, por favor. Como Ana oró Tú no sabes lo que tú has hecho. ante tu altar. Vamos. Tranquilo, que son burladores de este tiempo. No burlando. No. Nosotros no queremos saber de gente. No pero el Señor- entiendo cómo siendo pecadora fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo,
no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores. No me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Porque tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. Bueno. Eso es aleluya. cantando, di que Emperatriz, di que Ana, di que No, a ella le falta un poquito, pero está bien. Mentira. Pero es verdad. Mentira, pero es verdad.